En nombre de notasdepoesia.com les doy la bienvenida a los que están, tanto sea por la transmisión en vivo o los que están directamente inscritos en este webinar. La idea de notasdepoesia.com es generar una comunidad incubadora de poesía iberoamericana. Para eso estamos trabajando con varios poetas de todo el mundo y estamos editando una revista que ustedes la van a empezar a ver posiblemente a principios de agosto. Y también estamos dictando estas capacitaciones, organizando estas capacitaciones. Creemos que es necesaria. Les pido que se muteen los que están con el micrófono abierto. Así nos vamos turnando. Hoy tenemos un webinar especial sobre filosofía y naturaleza del haiku a cargo de Víctor Coral. Pero antes de contarle quién es Víctor, quiero que conozcan a Kisi Alejandra Díaz Osorio, que es la directora de la revista, y nos va a contar un poco de qué trata o quién es Víctor Coral. Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, es de buen hacer, ¿no?, conocer un poco a Víctor. Él nació en Barranco, en Lima, en Perú, en 1968. Estudió Ciencias Administrativas y Literatura en la Universidad Nacional de San Marcos. En 1998 fundó la revista Ajos y Zafiros, referente de la poesía peruana contemporánea. Es autor de 11 libros de poesía, entre ellos Acróstico de Leuciano en 2019 y de las novelas Rito de Paso y Migraciones. En 2023 obtuvo el premio de poesía José Watanabe con Aparejos para exhumar la poesía, tras haber sido finalista del premio Copé en 2021. Actualmente dirige su propia revista que se llama Lab de Poesía y es mentor en nuestra comunidad en Notas de Poesía. Su trayectoria reúne escritura, edición y formación, experiencia que dará marco al trabajo que hoy nos compartirá en este taller. Esta es la primera sesión de varias, espero que os guste. Víctor, te damos paso. Bien, buenos días o buenas tardes, según donde estén. Antes de empezar a desarrollar algunas ideas sobre el haiku y contarles un poco de la relación entre el haiku y el budismo zen, que es necesario porque estuvieron desde el principio vinculados profundamente, quiero hacer una precisión. El título de esta charla, conversación, es Filosofía y Naturaleza del Haiku. Naturaleza del Haiku sí, porque lo vamos a ver no tan en extenso como lo vamos a ver en los siguientes webinars de un curso que está preparando, ya ha terminado de preparar Notas de Poesía, pero lo vamos a desarrollar, ¿no?, en esta breve conversa que vamos a tener ahora, ¿no? Lo de filosofía me queda un poco impreciso. ¿Por qué? Porque el budismo zen no es una filosofía, o para decirlo en términos modernos, es filosofía en un sentido débil, ¿no? La filosofía moderna habla de sentido débil y sentido fuerte, ¿no? ¿Qué cosa es el budismo zen? Es más precisamente un sistema de pensamiento antes que una filosofía. Y más precisamente que un sistema de pensamiento, el budismo zen es una forma de asumir la vida, ¿no? Una forma de vivir, ¿ya? Que tiene que ver con una serie de conceptos que el budismo zen desarrolla, como el estar despierto, el satori, el sunyata o vacío, en fin, una serie de conceptos sobre los cuales no tenemos por qué ahondar porque no es el tema principal de esta reunión. Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay que distinguir entre filosofía y sistema de pensamiento, y más aún entre forma de vida, ¿no?, que implica prácticas
y implica también un concepto de vida peculiar, propio del budismo zen. ¿Ya? Más allá de toda esta explicación un poco técnica, el budismo zen estuvo desde el principio relacionado con el haiku en su versión original. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de continuar, creo que todos tenemos una idea de lo que es un haiku. Todos hemos visto un haiku, hemos acaso escrito un haiku, o varios. Y entonces, ya que a la mayoría de los que estamos acá no los conozco, me gustaría que, si es que lo desean, cada uno me diga su nombre, si es poeta o no es poeta, en fin, y me diga brevemente, en pocas palabras y en sus palabras, sobre todo, qué entienden por haiku, ¿no? Eso me gustaría plantearles a ustedes para luego yo explicar o desplegar la idea de haiku que vamos a manejar tanto en este webinar como en los webinars siguientes que Notas de Poesía nos tiene preparados. Los escucho. Organizo un poquitito, así arrancamos. Les pido por favor que cuando hablen al grupo activen la cámara un segundo para conocernos un poco, brevemente de qué país, qué hacen y qué entienden por haiku. ¿Alguien quiere iniciar voluntariamente? Levante la mano, si no, mando yo así a dedo para ir. Bea Lunasi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Bea Lunasi, soy de Argentina, de Buenos Aires. Y bueno, digamos, es muy largo lo que se podría decir, o mucho lo que podría decirse sobre el haiku, pero podría resumirlo como que tiene un anclaje en la poesía china, que sí, como dice, por supuesto, Víctor, tiene una base, digamos, en el pensamiento o en el sentimiento, digamos, que tiene que ver con el zen, ¿no? Con el confucianismo también. Y bueno, en Japón se tomó, digamos, muy fuertemente, en los países que son occidentales, digamos, se encontró una forma para escribir el haiku, digamos, que tiene que ver con las 17 sílabas, ¿no? Pero bueno, que eso está muy lejos de lo que podríamos pensar, digamos, en lo original, en el decir japonés, ¿no es cierto? Porque, bueno, es muy difícil trasladar digamos, a nuestro alfabeto, ¿no? Este ritmo, digamos, ¿no? Pero eso es lo menos importante, me parece a mí que lo más importante es, digamos, el espíritu del haiku, que tiene que ver con la observación, digamos, de la naturaleza y con la admiración o el satori que le ocurre al poeta, digamos, al poder estar en presente frente a la naturaleza, ¿no? Frente a eso que describe y donde el yo, de alguna manera, se borra, ¿no? O está al mismo nivel que aquello que observa. Bueno, algunas cositas muy desordenadas, dije. Está bien, no, gracias. Diego, habíamos pedido una idea breve y personal sobre el haiku, para después llegar, digamos, tomando algunas cosas de cada uno, llegar a una suerte de consenso, ¿no? Pero ya que ha habido una exposición un poco larga, quisiera referirme a un par de cosas que ha dicho Bea. Primero,
el Satori no tiene nada que ver con el haiku. El Satori es un concepto y un estadio de la evolución espiritual dentro del budismo Zen. Si hablamos de Satori en haiku, estamos suponiendo que el haiku es algo así como la expresión poética del budismo Zen, y eso no es tan cierto. Ya hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? El haiku, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero no vamos a tener tiempo para explayarlo en este webinar que tiene carácter introductorio, no lo olvidemos, ¿ya? Pero el haiku se basa en una bisagra, en una dupla inicial, preverbal y preconceptual, que es evento y emoción. Eso también lo vamos a explicar en este webinar un poco más adelante, ¿no? Entonces, esta idea de que el haiku te lleva a una suerte de Satori es hiperbólica, ¿no? Es un poco que va demasiado más allá de lo que en realidad, de cómo funciona un haiku, ¿ya? ¿Alguien más tiene otra idea? Digamos, obviamente, si yo no soy el que menos entiende de esto, ustedes escriben. Entiendo que la idea es tirar un poco el antes y el después. Supongo que las ideas que uno tiene preconcebidas sobre el haiku van a ir cambiando en la medida que este webinar progrese y que el curso progrese. Con lo cual está bueno, no hay ningún problema si uno al principio tiene una idea que después no resulta. Alejandra, ¿vos querés hablar? Perdona, Diego, que acabo de mandar la percepción de Ana Cecilia, que no puede comunicarlo. Lo he mandado, si quieres lo leo para ahorrarte el camino. Interesante. Ana Cecilia, léelo. Su versión de haiku dice: entiendo que es captar el instante sin carga racional. Es breve, lo imagino como una foto o en pintura la impresión de los impresionistas. Es difícil para la mente occidental, propensa a la interpretación. Aquí se suspende. Perfecto. De lo que dice Ana Cecilia podemos tomar esta captación del instante más allá de lo racional o de una forma prerracional, ¿no? Hasta ahí está bien. Me parece que G. Betsaida quiere decir algo. Abre el micrófono, Bet. Ay, sí, saludos. Bueno, yo no sé mucho sobre haiku, pero lo que sí había averiguado un poco sobre eso es que consiste de 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas, que son en total 17 sílabas, y que básicamente busca captar un instante de la naturaleza de una manera sencilla y profunda. La impresión que me dio es que trata de montar una imagen de un momento, de un instante. Eso es lo que sé sobre, no sé si estoy bien, si estoy mal, pero eso es lo que he leído sobre lo que es el haiku. Bien, la captación del instante es obviamente parte del haiku y parte esencial, ¿no? Seguimos. ¿Alguien más? Tal vez Erika o alguien más. Buenas, yo soy Erika Gómez Salinas de Lima, Perú. Bueno, sinceramente yo no sé mucho del haiku, he estado averiguando y quisiera saber, porque lo que me parece interesante, pocas palabras, sílabas, versos, se puede transmitir. Creo que la idea de dejar algo en el lector, ¿no? Esta captura, como se dice, porque también lo vi como una captura, una imagen, una fotografía de momento, que se puede abrir hacia el lector. Entonces, eso es lo que me llama la atención, en pocas palabras, decir mucho. Entonces, conocer cómo se ha construido, cómo ha llegado a hacer esta forma, me parece interesante. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tenemos por ahí? Nora Watman ha levantado la mano. Y también Carolina Bultaglio. La puse en plano a Carolina, perdón, Nora, enseguida vas tú. Está bien, sí, no hay problema. La escuchamos.
Para mí el haiku es una forma de poesía muy precisa, un flechazo que capta una imagen de la naturaleza, una reflexión y una emoción. Bien, la idea de precisión está obviamente ligada con el haiku, al menos en sus formas tradicionales, ¿no? Nora, te escuchamos. Sí, perdón. Yo cuando dijiste que había que hablar, digo, ¿qué voy a decir? Porque yo no sé nada de haiku. Pero cuando comentaron, es decir, yo soy, bueno, de Buenos Aires, Argentina, y soy alumna de Bea Lunasi, y todos los lugares que me invitan me gusta ir porque tengo un entusiasmo enorme por todo lo que es la escritura. Pero cuando yo empecé el taller, hice muchos años de fotografía previos, y mi idea era poner una foto y hacer una narración muy breve acerca de la foto. Y hoy cuando escuché captar el instante, que es lo que hacemos en la fotografía, la verdad que me encantó. Creo que estoy yendo por el buen camino. Simplemente quería compartir esto. Perfecto, muy buena vinculación entre haiku y fotografía. Luego vamos a ver que todo eso tiene algunos bemoles, ¿no? ¿Alguien más? Es que juego un poco con ventaja, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, lo del tema de fotografía me parece algo apasionante, ¿no? Cómo captar el instante de una realidad, de un sentido, ¿no? Como poeta, ¿qué puedo decir? Pues que es el valor de lo inefable, ¿no? Pero sin interpretación. Y esa es lo que he conseguido captar de lo que es un haiku, ¿no? Interesante y vamos adelante, Víctor. Bien, seguimos. Tal vez, a ver, déjenme ver, por favor, a los participantes que no veo sus nombres. Tal vez Estela, Magdalena, Renzo, que es un escritor peruano joven, o Melba, que ha llevado ya algunos talleres, laboratorios de poesía con nosotros, ¿no? Nora, tú hiciste el de sonido con nosotros, ¿no? Que habías venido. Si alguien quiere... No, hice el de inteligencia artificial. Ese. ¿Alguien más o empezamos a desarrollar, chicos? Bueno, me van guiando, Víctor, qué placas necesitas que muestre en pantalla. Voy a poner un poquitito de música de fondo, así, nada, nos entretenemos un poco. Empezamos, Víctor, con tu desarrollo. Venga. Bien. Voy a hacer rápidamente un recuento del origen del budismo y cómo llega hasta Japón, convertido ya en budismo zen, y a partir de ahí influencia a ciertas formas de poesía japonesa que existían en la época, y luego todo ello deriva en el nacimiento, digamos, del haiku, y en su consolidación primera, que es en la obra de Matsuo Basho, como le decimos acá, y como le dicen allá, Basho, ¿no? Con esa geminación de la vocal final, ¿no? Que no existe en castellano. Y de luego vamos a hablar ya hablando de esto de la geminación o duplicación en el tiempo de ciertas vocales. Vamos a ver cómo el sistema métrico de las moras en Japón lamentablemente no es homologable con el sistema métrico tradicional castellano, ¿no? Y ahí viene toda esta confusión sobre la medida 575 y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y vamos a hablarlo desde una perspectiva lingüística. Hay un cuadrito ahí que van a ver ustedes, y entonces eso se va a prestar también a tal vez algún intercambio de ideas. Pero lo primero, todavía no tenemos lo de Suzuki y RH Blythe. Está bien ponerlo ahí como es la primera diapositiva, digamos. Pero antes de esto me gustaría
recordar cómo llega el budismo a Japón. El budismo surge muy al norte de la India, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Inicialmente este budismo primigenio, digamos, el budismo del Buda Gautama, ¿no? Tenía un carácter ateo, se basaba en dos aspectos fundamentales para ellos, que era la ascética y ciertos preceptos morales y una comprensión algo trágica, por decirlo de una manera un poco más occidental, de la vida, ¿no? De la vida del hombre sobre la tierra. Estas famosas frases que se cuelgan en Instagram, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, etc., todas vienen de tergiversadas o no, a veces un poco más directamente, pero todas vienen de esta concepción primigenia del budismo, ¿no? Para los budistas iniciales, la vida era dolor, y la liberación del dolor y del sufrimiento humanos estaba ligada con la liberación de la cadena de reencarnaciones llamada samsara, y bueno, ahí no había dioses, no había trascendencia, no había cielo, no había infierno. Era una religión de tipo ético-moral y que tenía que ver con mucho también con la compasión frente al otro, ¿no? Frente a los pobres, los desvalidos, etc. Hasta ahí, ese fue el inicio del budismo. Ahora, este budismo comenzó a expandirse hacia el sur, hacia la India, tomó contacto con el hinduismo y se desplegó en una serie de variantes que tenían que ver con los cientos, tal vez miles de dioses que hay en el hinduismo, ¿no? Y ahí un poco como que hubo un blend, hubo una fusión y se convirtió en algo muy distinto de lo que inicialmente era. Lo mismo pasó cuando subió los Himalayas y se fue al Tíbet, ¿no? En el Tíbet también incluso se concibieron diosas, ya no dioses, sino diosas relacionadas con el budismo, se desplegó, se dispersó en una serie de variantes como el budismo tántrico, en fin, muchas, no diré sectas, pero sí variantes pequeñas de lo que fue originalmente el budismo. Del Tíbet pasa a la China mucho, ya más o menos en el siglo I de nuestra era, pero mucho antes que para el Japón, y ahí entra en contacto con el taoísmo, ¿no? Y toma cierta forma misteriosa, hermética, que tenía que ver con prácticas ligadas a lo mágico, tal vez, a un pensamiento profundo, metarracional. Y entonces ahí en China se consolida este nuevo tipo de budismo, porque además en China también había este asunto de los dioses, y se mezcló también con esta suerte de aprehensión con seres divinos, y pasó, siglos después, pasó a través de las rutas de comercio, que había muchas en aquella época, hacia el Japón, ¿no? En el budismo en China tuvo un aspecto, digamos, tuvo una de sus formas predominantes, especiales, fue el budismo Chan, que venía del budismo, de la idea de yana en sánscrito, ¿no? Este budismo Chan ya venía cargado con esto del taoísmo, con estas ideas
algométricas del Tao Te Ching, en fin, y ahí van forjándose, digamos, las primeras ideas que luego se van a desarrollar en lo que va a ser el budismo Zen, ¿no? El budismo Zen, etimológicamente, viene del budismo Chan, ¿no? Pero también toma algunas ideas ya desarrolladas o iniciadas por el budismo Chan en China. Llega a Japón más o menos en el siglo VI y hay un personaje clave, hay un metafísico, podríamos decirlo, clave del budismo Zen que se llama Dogen. Este Dogen no solo consolida el llamado budismo Zen, sino que escribe algunos de los tratados más completos, más complejos sobre lo que significa el budismo Zen, ¿no? Y ya bordeando lo místico, ¿no? Lo trascendente en cierto sentido. Pero también Dogen escribía poesía, no haikus, porque estamos hablando de varios siglos antes de la obra de Matsudo Basho, ¿no? Pero escribía la poesía de la época, tankas, algunos de ellos, y estos tankas tenían o tienen, porque todavía perviven, la particularidad de que puedes aislar, son poemas de 7, 9 versos, un poco más, y entonces, pero tú puedes aislar 3 versos que funcionan tranquilamente como haikus. Son haikus, ¿no? Lo que pasa es que están dentro de un cuerpo tradicional de poesía que es más antiguo que el haiku. Entonces, desde ahí ya empieza esta vinculación entre el budismo Zen y el haiku. Pasan algunos siglos, unos 2 o 3 siglos, un poco más, y llega Matsudo Basho, y él sí, a él sí lo podemos considerar como el fundador del haiku tradicional, ¿no? Basho tuvo además digamos, la inteligencia como para quitarle al haiku inicial, porque él no es que se sentó un día en su escritorio y dijo voy a inventar el haiku japonés, no. Ya existían ciertas formas de haiku antes de él, pero ese haiku respondía a la etimología de la palabra haiku. ¿Cuál es la etimología de la palabra haiku? Hai, que es ameno, alegre, lúdico, y ku, que significa verso, ¿no? Entonces, el tipo de haiku, inicial, proto-haiku, digamos, que antes de Basho se hacía en Japón, tenía esas características, ¿no? Eran como divertimentos, ¿no? Eran como haikus de pantalón corto, por decir una imagen. Vino Basho y le puso los pantalones largos al haiku, ¿no? Le otorgó seriedad, le otorgó esa relación peculiar, sin la cual, al decir por ejemplo, estudiosos como Vicente Aya, no hay haiku, ¿no? Esa relación no con la naturaleza, ojo, la naturaleza es un constructo, ¿ya? Acá en Japón, en Grecia, en donde quieran, la naturaleza siempre es un constructo y es un constructo racional y cultural, ojo. Entonces, un poco de precisión no nos vendría mal. La relación en realidad es con la realidad, valga la redundancia. Esa es la relación principal del haiku, ¿no? Una relación con la realidad, pero una relación peculiar, que tiene sus reglas. Es una relación preconsciente y preverbal.
Es decir, que tu mente tiene que estar abierta y limpia para enfrentarte a lo real. Ahora, lo real muchas veces, como puede suceder, muchas veces es lo natural, la naturaleza, ¿no? Pero no siempre, no necesariamente, ¿no? Vicente Aya, que es un gran estudioso, pero sobre todo un gran traductor del haiku en España, y cuenta la historia de un haiku que se refiere a una niña que hace mucho frío, y una niña que está en un jardín. Esta niña parece que está resfriada porque se escarba la nariz y saca un moco y lo tira. Y ese moco viene a caer sobre un iris, me parece, en flor. Esa es la imagen, esa es la experiencia, ¿no? No es una experiencia natural, porque ni un jardín es natural, ni la niña es completamente algo que surja de naturaleza, y entonces, pero es una experiencia, ¿no? Frente a esa experiencia se me ocurre que un poeta occidental, la emoción, porque la emoción es ahora vamos a explicar la preeminencia de la emoción para escribir un haiku, ¿no? Pero frente a esa imagen, un poeta occidental random, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Un poeta universal cualquiera, ¿no? La emoción primera que tendría fuera de repugnancia, asco, ¿no? Y es normal, ¿no? Pero el poeta haiku ve en esa imagen, tal vez no el asco, o tal vez por encima del asco, ve la precisión, ¿no? Qué preciso es eso, ¿no? De que queriendo sin querer la niña, al despojarse de esa mucosidad que le fastidia, esa mucosidad haya ido a parar sobre una flor, ¿no? Una flor que está en su esplendor. Entonces, es una emoción, pero es una emoción profunda, es una emoción que va más allá de lo meramente básico, primario, ¿no? que sería la repugnancia. Esa emoción profunda es la que Vicente Aya dice que es la que funda el haiku, y a eso en Japón le llaman aware. Por eso Vicente Aya tiene un libro que se llama Aware, que se lo recomiendo mucho, Aware, Introducción al Budismo. Introducción al haiku. Bien. Entonces, lo que tenemos entonces es que en Japón, a partir de Basho, es innegable que hay una relación, aunque a esto a Vicente Aya no le gusta mucho, ¿no? Porque él aboga porque el haiku tuvo un origen campesino, un origen anti-intelectual, ¿no? Lo cual es una palabra muy complicada de utilizar, ¿no? Y que incluso es tan anti-intelectual el haiku, o sea, están relacionados con la experiencia directa y la expresión verbal y gráfica de esa experiencia directa en el haiku ya, digamos, concebido como poema, ¿no? Que ya ni siquiera le interesa o denuestra y soslaya la relación del haiku con el mismo budismo zen, ¿no? Cuando el budismo zen mismo tiene también esa tendencia antiintelectual, pero no con respecto a la poesía, sino con respecto a todo, con respecto a la realidad misma, ¿no? Bueno, estas son cuestiones muy técnicas que no vamos a ahondar, nos vamos a perder un poco, pero sí vamos a ahondar en estos cursos maravillosos que Notas de Poesía ha diseñado para después de esto. Ahí vamos a ahondar y vamos a encontrar las relaciones que hay entre muchos haikus de maestros de la época, además que todos han sido budistas zen, ¿no? No solo Basho, sino también Guzon, Issa y Hanoka Tankeda, que son los cuatro, digamos,
esenciales para mí dentro de tantos haikines, ¿no? Tanta gente dedicada a la escritura del haiku. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No me gusta avanzar mucho y sin ver si nos estamos comunicando bien, ¿no? Me gustaría escuchar alguna pregunta sobre lo avanzado hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que pueden mandar también preguntas por privado y Alejandra y yo las traducimos. O si aparece alguna pregunta en los comentarios de YouTube, también podemos mostrarla. Si no, Víctor, seguimos por donde tú me digas. Estoy un poco perdido yo. Ya, entonces... ¿La mora y conceptos clave o el texto...? No, los conceptos claves los vamos a dejar para un poco más adelante, pero me gustaría acá rápidamente, porque me parece un poco técnico, y este es un webinar introductorio, pero yo te había hecho un PPT sobre la diferencia de los conceptos de R.H. Blythe y de T. Suzuki sobre el haiku, ¿no? Entonces, si podemos poner eso para avanzar un poquito, y luego ya nos metemos de frente en la última parte de esta entretenida reunión con el haiku mismo. Hablemos, al 90% acá estamos hablando del haiku tradicional, ¿no? Y después te lo voy a explicar por qué estamos hablando del haiku tradicional, ¿no? Aquí tienes el texto, el instante en palabras. El instante en palabras, ¿no? Alguien habló acertadamente sobre el instante. ¿Qué entendemos por instante? El instante es ese momento en el que la realidad y tú, habiéndote desligado de lo mental, de lo racional, y habiéndote abierto, es ese momento en el que tú entras en contacto con la realidad, bueno, con la naturaleza, si quieres ponerlo con esas palabras, pero yo hablaría de la realidad, ¿no? Con la realidad, y estás en condiciones de captar eso que Vicente Aya llama el suceso, ¿no? Pero que es mucho más atinado llamar el evento, ¿no? En un sentido filosófico, como se habla ahora. O sea, es esa irrupción de lo no esperado, de lo no esperado, a veces de lo azaroso, dentro de una realidad, dentro de un ámbito en el que todo estaba en su sitio, todo estaba en su lugar, y ahí hay una irrupción de algo, ¿no? Aunque sea pequeñísimo, aunque sea un microevento, y el haiku muchas veces está hecho a partir de microeventos, ¿no? Pero tiene que ser un evento significativo, ¿no? Tiene que tener algo, ese algo que hace que tu intuición se ilumine mínimamente y te dé la oportunidad de tener un haiku, ¿no? De escribir un haiku. Si lo escribes ahí, en ese momento, si lo escribes después, ya no se puede ser tan cerrado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Santoka escribía mucho sobre eventos del pasado que le habían sucedido y que él tomaba nota, ¿no? Y luego retomaba, en fin, ¿no? Creo que podemos ser tan abiertos como para permitir eso, ¿no? Dice acá, el haiku no debe entenderse como un mero género literario de 17 sílabas, sino como la manifestación poética pura del ser. Esto es una posición de T. Suzuki, es una posición, a mi juicio, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco autoritaria, un poco cerrada, ¿no? No olvidemos que, y esto sirve para todo, no olvidemos que la poesía en general, sea oriental u occidental o lo que sea, es un territorio de preguntas, de indagaciones, de sugerencia, de sutilezas, y no es un territorio de certezas, ¿no? O mayoritariamente no lo es. Las certezas dejémoslos
para la crítica literaria, dejémoslos para la historia de la literatura, para todas esas cosas académicas que enseñan en las universidades, ¿no? Por donde yo pasé también. Pero el territorio de la poesía es un territorio básicamente de certezas, de indagaciones, de preguntas, de zozobras, qué sé yo, ¿no? Y cuanto más será así, el territorio o el universo, como le llamo yo, el universo del haiku. Se lo dejo para que lo piensen, ¿no? Y ahora que estoy dejando cosas para pensar, me retrotraigo al haiku este de la niñita que se saca la mucosidad, la tira y cae encima de una flor en plenitud, ¿no? Y yo me pongo a pensar, puede que el moco encima de la flor en plenitud sea una imagen del mundo que vivimos. Se lo dejo también como pregunta, ¿no? Así es como el haiku sugiere sentidos, no significados, porque el significado tiene que ver con la interpretación, el significado tiene que ver con llevar las cosas hacia el terreno de mis ideas, de mi ideología, de mis intereses, y eso no nos sirve de mucho en el terreno del haiku, ¿no? Seguimos avanzando un poco. Dice, experiencia directa. Esto, en la idea de experiencia directa es donde más concurren el budismo zen y el haiku. Hemos visto que el haiku requiere una apertura de mente, una liberación del yo, una liberación de lo racional y lo mental para poder capturar la realidad de una manera más limpia y poder abrirse a estos suerte de microeventos que de otra forma pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? Bueno, esta experiencia directa en el budismo zen tiene un desarrollo muchísimo más amplio, un desarrollo que tiene que ver con la experiencia de la realidad, de la realidad ya incluso en un sentido trascendente, en fin, ¿no? Pero en el haiku está, de todas maneras, esa experiencia directa, ¿no? Bien, pues podemos pasar a la otra. Bueno, la disolución del ego es también un punto en el que budismo zen y haiku confluyen, ¿no? Para Suzuki es fundamental la búsqueda de la disolución del ego, porque el ego impide el acceso a la realidad ulterior, ¿no? a la realidad última, ¿no? Y ese acceso se da a través de la meditación, el zazen, el llamado zazen, y otras prácticas, bueno, que no tenemos por qué ahondar acá, porque este no es un curso sobre budismo zen, ni yo estoy capacitado para darlo, ¿no? Bien, sobre todo acá me interesa este sonomama o latalidad, ¿no? Las cosas como son, como se dan, como existen, ¿no? Sin intervención del observador, sin los prejuicios, la racionalización, sin los intereses del observador, sino librado de todo eso, el observador accede y busca retratar esa talidad, las cosas en su dimensión ontológica separada de nosotros, ¿no? Y entonces para eso no tenemos por qué recurrir a las cosas que recurrimos en la literatura y poesía occidental, como la metáfora, las figuras retóricas, los adjetivos, en fin, las comparaciones, captar el mundo en su talidad, ¿no? en el ser como es, y tratar de retratar eso, ¿no? Ese es más o menos el objetivo, ¿no? Bien, pasamos un poco más.
Este es el famoso haiku de Matsuo Basho. Si se dan cuenta, Basho tiene una a little thing over, como diría en inglés, ¿no? Tiene esa cosita encima que implica que la vocal se duplica, ¿no? En la pronunciación. Pero bueno, acá en Occidente le dicen Basho y bueno, en fin. Esta es una de las... Espérate, gracias. Este es es un haiku que ha tenido decenas de traducciones al castellano y todos tienen sus hinchas sobre esto, todos tienen, esta me gusta a mí, esta me gusta, no, a mí más bien me gusta esta, todo. Pero acá es importante ver que hay algo que sí en lo que sí Vicente Aya acierta, ¿no? Que el haiku no es un poema objetual, ¿ya? No se trata de retratar la naturaleza, mucho menos un objeto abstracto como la naturaleza o cualquier otra cosa parecida, sino se trata de ver la relación, es decir, es un poema relacional que tiene que ver con las relaciones entre elementos de la realidad. Ya, acá es cuando se ve mejor esto, ¿no? Porque hay tres elementos ahí: estanque, rana y agua, ¿no? La genialidad de esto es que es la forma fluida y de un modo sutil, enigmática, en la que el poeta ha logrado poner en flujo estas tres instancias, ¿no? Un estanque, el salto de la rana se sumerge en el estanque y eso obviamente produce un sonido, ¿no? Acá también podemos, mira todo lo que podemos ver de tres versos, ¿no? Acá también podemos ver que hay dos sentidos en juego, sentidos corporales, ojo, ¿eh? Sentidos nuestros. La visión, ¿no? La visión del viejo estanque y la visión de la rana y la captación del sonido, del ruido del agua, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que en los haikus tradicionales, al menos, hay presencia de un sentido, de dos sentidos y hasta de 3 o 4 sentidos, por un lado, o hay presencia también de estas palabras estacionales, me parece que se llaman higo o higo, ¿no? Que son nombrar, bueno, lo más inmediato es nombrar, pues otoño, no sé qué, no sé cuánto, pero también nombrar, por ejemplo, a la cigarra, que suele salir o suele vérsele en verano, al cerezo, que se le ve a inicios de la primavera y así, ¿no? Entonces, estas palabritas que marcan la estación del año también suelen aparecer mayoritariamente en estos poemas tradicionales, clásicos. Bien, acá ya no lo seguimos tanto a Blay, pues, espérate, pero hay que discutirlo, ¿no? El haiku, dice, es una especie de satori o iluminación. El satori o iluminación es un concepto y es el objetivo del budismo zen, ¿no? En la que vemos la vida de las cosas a través de nuestra esencia, de nuestra unidad esencial con ellas, dice, ¿no? Supongo que esto es lo que le molesta a los que están en la posición de discutir la relación entre budismo zen y haiku. No es así, pues, ¿no? El satori es una iluminación de alguna forma trascendental y que implica a todo el ser, al ser humano de manera integral, ¿ya? No es eso, pues, lo que encontramos en el haiku, ¿no?
Ni siquiera podríamos hablar de un micro Satori, ¿no? Pero sí, yo creo que en el haiku encontramos esto que Vicente Aya llama el suceso, pero que en realidad más exacto es llamarlo el evento, ¿no? Incluso microevento, ¿no? ¿Y qué cosa es el evento? Es la irrupción de lo nuevo, de lo azaroso, de lo ruptural, digámoslo así, dentro de un estado de cosas que se mantenía hasta el momento, se mantenía una suerte de status quo, de funcionamiento normal, ¿no? Esta cosa que irrumpe es un evento y hace que la realidad se mueva, tenga un nuevo giro, y muchas veces el haiku es la plasmación verbal y gráfica de ese movimiento, de ese nuevo giro que tiene la realidad. Bien, acá estos ya son términos un poco más avanzados. El desapego del yo ya lo hemos visto, y la inma o inmediatez es algo que, si seguimos deteniéndonos en cada concepto que está relacionado con el haiku, no vamos a terminar esta reunión, pero sí la vamos a ver, como les dije, con mucho tiempo, mucho más tiempo, con mucho más dedicación, y con ejemplos de haiku lo vamos a ver en este curso que tiene preparado en Notas de Poesía. Bien, acá hay un cuadrito donde se habla sobre el espíritu del haiku, ¿no? Lo más importante, lo que más conocemos es la no intelectualidad, o sea que no debemos intervenir intelectual y racionalmente con respecto al haiku, ni con interpretación, ni con valoración, peor todavía, ni con intromisión del yo, ¿no? Y muchas veces el haiku va más allá de una moralidad normalizada, ¿no? de un sistema moral, ¿no? A veces el haiku, creo que lo vamos a ver al final con un haiku que he seleccionado. A veces el haiku no solo va más allá de lo moral, sino que muestra una idea, una estética de lo bello mucho más amplia, ¿no? Mucho más inclusiva, para utilizar una palabra de moda, ¿no? Mucho más inclusiva que la idea estética occidental, ¿no? Bueno, luego hay estos términos que ya conocemos un poco más, ¿no? Pues esto de la simplicidad, ¿no? El haiku aborrece de los adornos literarios, sean estos metáforas, sean estas figuras retóricas, sean estos juegos sintácticos, en fin, ¿no? Todo esto no tiene nada que ver con el haiku, ¿no? Y finalmente, en la actitud ante la vida, obviamente hay una conformidad, no solamente una conformidad, sino hay una voluntad de que este fluir natural de las cosas continúe, ¿no? Más allá de los intereses particulares de los hombres, ¿no? El desapego lúdico frente a lo existente, el humor, la libertad, todo eso está presente en el haiku. Y esto del amor y el coraje lo vamos a dejar porque vamos a referirnos en algún momento al amor hacia el final. Ya tenemos acá un poco el tiempo pasado, pero vamos a tratar de referirnos rápidamente hacia el final sobre este asunto de la relación entre, ya hablando de la temática del haiku, la relación entre amor, erotismo, romanticismo y el haiku, ¿no? Bien, parece que hay tres pilares claves entre estas visiones de Suzuki y Blythe
Por si no conocen a Blythe, hay que bajar un poco. R.H. Blythe es el más grande estudioso así de simple, es el más grande estudioso del haiku que ha existido hasta el momento, ¿no? Tiene 4 volúmenes, él es un estudioso irlandés que ha compilado 4 volúmenes de traducciones de haiku, y no solo traducido, sino que ha teorizado el haiku desde una perspectiva poética y muy abierta, ¿no? Entonces ya esto ya lo hemos visto, el rechazo al intelecto, ¿no? Buscar lo sagrado en lo cotidiano, que es, digamos, algo de lo que está preocupado cierto tipo de haiku, y obviamente la economía del lenguaje, ¿no? Un haiku barroco es un oxímoron, ¿no? No existe el haiku barroco. Bien, hasta ahí hemos visto rápidamente esta relación entre las ideas de Blythe y Suzuki. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, por favor. Este es el momento, chicos, de hacer consultas y preguntas, el primer momento. Daniel, creo que Daniel, ¿no? ¿O quién? Levanten la mano, sí, les doy plano. Ale. Tenemos la reflexión de Ana Cecilia sobre el moco y la flor. Dice que es la belleza y la fealdad en el instante, para responder a la pregunta que nos ha hecho Víctor. No sé, Víctor, ¿qué te parece? Si lo has escuchado bien. Sí, me parece que es una interpretación que claramente se desprende de la imagen, ¿no? Sí. Renzo Patriasca se le cerró por la página, está viendo por YouTube. O sea, si quiere comentar Renzo, pregunta en YouTube y sacamos la pregunta por aquí. Ajá. Erika, si quieres leerlo, lo puedes hacer. Espera que te desmuteo, Erika, no te escucho. No se escucha. Escríbelo y te lo traduce Ale. Algo pasa con el micrófono. Ha comentado, el escribir un haiku es hacerlo literalmente, entonces no se recurre a ningún adorno. Es una descripción del momento. ¿De quién es la pregunta? Erika. Erika Gómez. Sí, lo que pasa es que si conseguimos el haiku como una mera técnica para escribir poesía, entonces, bueno, vas a encontrar espacios para adornos, para metáforas, para, qué sé yo, metonimias, figuras retóricas, anáforas, en fin. Eso no quiere decir que en el haiku tradicional no haya habido ciertas figuras que en Occidente llamamos retóricas presentes, ¿no? Sí lo había, pero eran básicamente dos. La iteración, que le daba expresividad, le daba fuerza a una idea. Por ejemplo, por ahí, mi japonés es incipiente, pero por ahí vi que para decir que algo estaba muy pegajoso, ¿no?, con respecto al cuerpo de alguien, se duplicaba una palabra, se decía beta beta, ¿no? Y ese beta beta como que sónicamente, para decirlo de algún modo, reproducía esta sensación de pegajoso, ¿no? Y así hay muchas palabras que son onomatopeyas o tienen carga onomatopeica, ¿no? Entonces, si buscáramos en nuestras traducciones o en nuestros haikus escritos en castellano,
podríamos explorar este tipo de recursos, ¿no? Yo creo que no estaría vedado, ¿no? Sería interesante explorarlo, ¿no? Lo que no sería interesante es que consideramos al haiku como un poema occidental cualquiera, entonces dijeron un haiku, algo así como te quiero como la flor crece en el jardín, como no sé qué cosa, ya son 3 versos, de repente cumple como el 7575, y lo importante ahí ha sido tu afán de comparar algo ajeno al haiku tradicional, ¿no? Antes que enfrentarte con la realidad, ¿no? Con mente abierta y tratar de volcar eso en ese segundo momento del haiku. El haiku tiene al menos 2 momentos, ¿no? El primer momento es el acercamiento libre a la realidad, la captación, el aware, la captación de esa emoción profunda o de esa emoción significativa, y luego hay la plasmación de eso ya en un plano verbal, lingüístico, ya en el plano de la construcción del poema, que es otro tema que vamos a desarrollar con mucho más despliegue en webinares posteriores, ¿no? Pero tiene esos 2 momentos, uno preverbal y otro verbal, ¿no? Estamos hablando siempre, ojo, no nos confundamos del haiku tradicional, del haiku clásico. Muy bien, No ¿hay sé alguna si hay pregunta? Sí. Si no hay alguna pregunta más, vamos a un tema un poco más espinoso, ¿no? Pero que es muy necesario. A ver, para esto voy a tener que recurrir por primera vez a un apunte que hice sobre la diferencia entre métrica castellana, tradicional, ¿no? Pero no solo la castellana, también la inglesa, la francesa, métrica occidental, digamos, y moras, el sistema de moras de Japón. Bien. Creo que vamos a tener muy poco tiempo para desarrollar lo más interesante, que son los haikus mismos, pero voy a tratar de resumir esta diferencia. Tenemos media hora todavía, ¿eh? Perdón, no te escucho, Diego, dime. Tenemos media hora todavía, chicos, o sea, llegamos al contenido. Ya. El sistema de moras, que es el sistema de medición poética japonesa, no es homologable con el sistema métrico o con la métrica tradicional occidental. ¿Ya? Entonces, este asunto del 575, que todos o casi todos estamos familiarizados, es excesivamente problemático. Parece que ¿Perdón? se ha caído. Víctor, que te habías caído un poco. ¿Se me escuchó? Sí, ahora sí, ahora sí. No sé, dejaste lo de problemático, es excesivamente problemático. Ya, es excesivamente problemático por 2 razones. Una histórica y otra, que es la más fuerte, que es lingüística. ¿Ya? Comencemos por la histórica. Ya desde Matsuo Basho, pasando por Buzón, por Issa, y todavía peor en el caso de los poetas japoneses modernos, después de Shiki en adelante, en ningún caso, en ningún tiempo, la medida
de moras 5, 7, 5, o sea, 5 moras en el primer verso, 7 moras en el segundo verso y 5 moras en el verso final, en ningún momento se ha respetado ello, ¿ya? No lo respetó Matsuo Basho, que era el maestro de todos, no lo respetó Buzón, no lo respetó ni Santoka, ni mucho menos se respetó en el haiku moderno japonés, el que comienza a principios del siglo XX pasado, porque para ellos se trataba precisamente de no respetar el 575, pero en realidad el 575 nunca había sido respetado. De hecho, se sabe que en la obra de Matsuo Basho, que es el más, vamos a decirlo, el más, no solo el fundador del haiku, sino el que se atenía más a las reglas del haiku, incluso él apenas supera el 50% de todos sus haikus el ajuste a la medida de 575 moras. ¿Ya? Así que no, es una ilusión histórico-poética, vamos a decirlo así, eso de que el 575 moras define al haiku. No, fue un pivote, digamos, un referente, un paradigma hacia el cual ir, ¿no? Pero nunca predominó en la práctica, ¿no? Ya, eso por un lado. Pero por otro lado hay otro problema mucho más interesante y mucho más definitivo, creo, que es la crítica lingüística a esto. El sistema de moras no mide como en el castellano la división de sílabas y los acentos en las sílabas de las palabras, ¿ya? Lo que mide las moras es, primero, la curiosa división fonológica, no silábica, sino fonológica de las palabras en el japonés, ¿ya? Entonces, uno mide una cosa y el otro mide completamente otra cosa, ¿ya? De tal manera que un haiku que cumpla con el 575 moras, ojo, en japonés, al traducirlo al castellano, va a terminar midiendo en promedio unas 5 o 6 sílabas más que las que tiene en japonés. ¿Por qué? Pues les he puesto acá 4 palabras japonesas que todos conocemos, salvo kase, que de repente no las conocemos tanto como Nippon, Tokio y haiku, ¿no? En el caso de Nippon, las moras se dividen de la siguiente manera: ni, P aislada, la primera P aislada, o que sería una tercera mora, y la N final en una palabra es tomada como una mora más. Son 4 moras, ¿no? Y en castellano son solo 2, Nippon, no hay otra. En el caso de Tokio, como ven, ese acento, creo que se llama circunflexo, el que va por encima de las 2 O de Tokio, gemina, itera, es decir, hace que en la pronunciación se duplique el sonido de la O, ¿no? Entonces sería algo así como Tokio, ¿no? Y ese Tokio se divide en moras, en 4 moras, ¿no? La T, O, la O aislada, la K, la I, O, ¿no? Final. Y así, en el caso del haiku también hay una mora más. Y así, las palabras raramente, como en el caso del viento, coinciden entre moras y sílabas, ¿no? Muy poco, digamos que al 30% a lo mucho, coinciden
moras y sílabas, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que el establecer el 575 en el ámbito iberoamericano, digamos, en el momento de escribir haiku, es una, ¿cómo podría decirlo? Mínimo error de cálculo, ¿no? Sí, más allá de un error de cálculo, es una ilusión poética, ¿no? Es algo que no puede, en ese sentido, no puede determinar que una construcción de ese tipo sea realmente un haiku, ¿no? Esto lo entendieron mejor, increíblemente, esto lo entendieron mejor los primeros maestros poetas iberoamericanos que se dedicaron al haiku. Estoy hablando de gente de principios de los años 30 del siglo XX. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, de José Juan Tablada en México, y posteriormente ha habido muchos más, ¿no? Esta gente ya dejó de lado el asunto del 575 en esa época, no sé si por intuición poética o por necesidad de decir, pero lo dejó de lado, pero sí, de una manera admirable, en todos los casos, ¿eh? Sí se atuvo a la idea de que el haiku debe de todas maneras continuar con su idea de brevedad y debe evitar la presencia del yo en el poema y debe adscribirse a esta suerte de emoción primera, radical, y que tiene que ver con la observación directa de la realidad. Eso sí lo tuvieron claro y de una manera magistral dieron preeminencia a estos aspectos y no al seguir mecánicamente esta medida 575 que ya hemos visto que no nos ayuda en gran cosa, ¿no? Porque no hay una correspondencia entre un sistema y otro. Antes de avanzar perdón, Víctor, con los maestros clásicos, calculo que habrá alguna pregunta o reflexión sobre las moras. A mí ese concepto por lo menos me sorprendió bastante. Si hay alguna pregunta sobre eso, chicos. Levanten la mano, que los veo en cámara y puedo agrandarlo. Si hay alguna pregunta, duda, discusión también, digo, aquí estamos abiertos a... Beita, ahí va. Sí, que de todas maneras el sistema de moras es un sistema de conteo de tiempo, ¿no es cierto? Es métrico, más allá de que no sea homologable, digo. Entonces, hay poner el foco de alguna manera en el tiempo, y eso, digamos, de dónde viene o cómo es el conteo en el haiku, digamos, japonés, ¿no? En el haiku tradicional japonés. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Son 5 moras o es otro número? ¿Cómo es la métrica en el haiku tradicional? A ver, la idea del 575 no se la inventaron acá en la poesía en castellano. La idea vino de que efectivamente hubo una exigencia, una regla general, ¿no? En el haiku japonés de tender hacia este 575, que es una medición más que de tiempos, diría yo, de golpes de voz en la pronunciación de las palabras. Y claro, todos son temporales, no se puede reducir a periodos de tiempo.
pero ya lo dije, o sea, lo vuelvo a repetir, ni los maestros del haiku, ni Matsuo Basho, ni Buzón, ni nadie respetó a rajatabla esta medición en moras, ¿no? Son pulsos, acentos, más que tiempo, digamos, son acentos. Acentos no. Acentos, estamos confundiendo los acentos con el alargamiento de la sílaba, ¿ya? Cuando tú dices yo, no estás haciendo un acento, estás alargando la sílaba. Le estás dando, ya, si quieres entrar en le estás dando dos tiempos a una sílaba que en castellano. No es acento. Bueno, es tiempo, pero eso no es la funda. Claro, es tiempo. Bueno, si quieres darlo en términos de tiempo, es tiempo. No, yo ya, pregunto. Pero, sí, es tiempo, ya. Le estás dando dos tiempos a la O. Pero el asunto es el siguiente. No siguieron los poetas y en el haiku japonés moderno, después de Shiki, mucho menos lo siguieron esta regla del 5-7-5 en moras. Entonces la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué hacemos nosotros ateniéndonos a un 5-7-5 que primero estaba pensado en moras, es decir, en un idioma que no se mueve en cuanto a acentos, sino se mueve en cuanto a geminación de sonidos, ¿no? Y en agregar, por ejemplo, a una N final a una palabra, esa N aislarla y tomarla como una mora más, ¿me entiendes? O sea, ¿qué hacemos ateniéndonos a ese 5-7-5 que ha surgido en nuestro ámbito castellano de un error, de un desconocimiento? Nos tendríamos que añadir a una temática, ¿no? Para poder dar el valor de haiku, ya que estamos viendo que métricamente no hay por dónde cogerlo. Sí. Yo le recomiendo especialmente en este punto el libro Aguare de Vicente Aya, donde él claramente ha vivido, creo que 50 años en Japón, es profesor de la Universidad de Sevilla, es especialista, es traductor, para mí el mejor traductor más allá de teórico, porque lo de teórico tiene sus bemoles, pero como traductor me parece esencial, traductor de haikus, ¿no? Y él mismo dice que, bueno, no tiene mucho sentido esto de seguir con esta costumbre de tomar el 5-7-5, además silábico, ¿no? Que no guarda relación con lo que mide la mora. Sí. En el PowerPoint que hemos visto, incluso dentro de lo que es la cultura oriental, en cada país varía, o sea que es para nosotros una cosa tremenda. Entonces, me parece mucho más coherente, a la hora de acercarnos al haiku, hacerlo de una manera, oye, pues más homologada, más universal, que esté fundamentada, ¿no? Y cómo podemos acercarlo más para ser, oye, fiel a la filosofía del haiku. Me parece que la temática, pues, oye, la observación, los estudios, lo que hemos estado trabajando, es la manera más coherente, ¿no? Para hacerlo. Sí, ahora, yo tengo una pregunta. Cuando me digas, Víctor, la planteo. Sí, dime. Visto lo visto, ¿sí? Veo tres enfoques del haiku. Obviamente hay un enfoque marketinero que ustedes lo conocen, que como estrategia de marketing se busca buscar ese ritmo. Sobre todo los americanos insisten mucho con este argumento de marketing, 5-7-5, para vender una idea. La otra pregunta es, ¿qué diferencia hay con otras formas breves de la poesía más allá del enfoque? Porque si realmente las sílabas o las moras no son importantes y se pueden transgredir, debe haber algo que determine que esto es haiku y no un aforismo, por ejemplo, que creo que tiene que ver con el posicionamiento que hablamos antes, la captura del instante, la no presencia del yo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces a veces me pregunto, ¿por qué no exploramos otras formas breves, más allá del haiku, ¿no? ¿Por qué hay tanta curiosidad por el haiku? Es algo que me pregunto. Sí, bueno, acá ya entramos en un terreno un poco más especulativo. Yo entiendo, a partir de lo que he observado, que hay un gran interés por el haiku, interés creciente, creo yo, en Occidente, porque se le ha vendido a la gente en los últimos decenios, se le ha vendido la idea de que el haiku es accesible a cualquiera y de cualquier forma y que es simplemente una herramienta más para escribir poesía. Y es más, se le ha sugerido a la gente que por ser breve y por tener solamente 3 versos, mayoritariamente, ¿no? Es más fácil de hacer y es asequible a todos, ¿no? ¿Por qué les interesa que sea asequible a todos? Porque eso vende más, ¿no? Entonces, se ha instalado en no sé, alguien hablaba ahí de semiósfera por ahí, se ha instalado en la cultura occidental esta idea de que, bueno, todo esto de las medidas, todo esto de la brevedad, todo esto de la observación de la realidad, la captación de la ware o la emoción significativa, ¿no? Originaria, todo eso está bien, pero son estos como que son antiguayas. No, simplemente nosotros creemos que el haiku se puede hacer sobre cualquier tema, no necesariamente observando la realidad, sino que lo puedes hacer pues, pensando en tu enamorada, o puedes hacer haiku sobre tu jardín, sobre tus muebles, de los muebles de tu casa, haiku sobre tu abuelita, en fin, sobre lo que te dé la gana, porque esto es libre, nadie puede decir qué cosa es y qué cosa no es la poesía, y mucho menos nadie puede decir qué cosa es y qué cosa no es un haiku, no. Ese nivel de relativismo es, creo yo, un extremo al que no podemos ascribirnos. Pero hay otro extremo, ojo, que es más o menos el que el maestro Vicente Aya propugna, que es, bueno, si no tiene estas cosas que yo estoy diciendo y que de verdad originariamente las tenía, ¿no? Si no tiene el asunto de la brevedad, si no tiene el asunto de disolución del yo, si no tiene el asunto de observación directa de la realidad y captación preconsciente, preverbal de ese evento, ¿no? De ese evento significativo. Si no tiene todo eso, pues escribe tus 3 versos, pero no le llames a eso haiku. Eso para nosotros no es haiku. Entonces hay una posición cerrada ahí, ¿no? Entonces, lo que queremos acá en este webinar introductorio, y vamos a desarrollar con amplitud en los webinars posteriores que Notas de Poesía nos va a ofrecer, es ¿qué es lo que queda frente a estos 2 extremos? La búsqueda de un justo medio aristotélico, ¿no? Tomar cosas de acá que son buenas, en mi opinión, hay que retomar, hay que reconocer, o sea, volver a conocer, hay que enterarnos de cómo es el haiku tradicionalmente y tomar cosas del otro lado también, ¿no? De repente hay más temas que puedes tocar con el haiku, ¿no? De repente sí puedes hablar pues de tus muebles, puedes hablar de cómo te fue en el día, qué sé yo, ¿no? También la apertura del abanico de temas es importante para nosotros, ¿no? Pero no pues desde una perspectiva esos conceptos ligados
originalmente al haiku y que fueron dejados de lado por una idea de modernidad, ¿no?, que se impuso ya en Japón a principios del siglo XX y que ha venido derivando hasta ahora. Entonces, nuestra posición es del justo medio, ¿no?, de tratar de encontrar una alternativa que sin traicionar los principios y sobre todo los conceptos, ¿no?, que determinan lo que es un haiku, buscan una apertura hacia nuevos elementos, hacia nuevos temas, ¿no?, incluso hacia nuevas estructuras, sin abandonar la idea esencial de brevedad y concisión, ¿no?, que está en la base estética del haiku. Yo creo que queda muy clara la intención, ¿no?, de que buscar un equilibrio es clave para la virtuosidad, ¿no? Y nada, que esto es una aproximación, que luego esto nos ayudará a comprender en un futuro mucho mejor los haikus. Y también tengo aquí una pregunta que nos ha mandado Renzo, que dice: ¿se podría decir que el haiku atrapa el eterno presente, el instante sin comienzo y sin fin? Sí, es lo que, bueno, yo no diría que esa idea no es acertada, ¿no? Yo creo que la es, pero la es desde la perspectiva más cercana a lo que estábamos hablando, más cercana a la recuperación de los conceptos esenciales del haiku, ¿no? Y más cercana a toda esa corriente del haiku vinculada con el budismo zen. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí es acertado lo que dice Renzo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿quieren que continuemos? Diego, tenemos 1 hora y media. Yo creo que hemos avanzado bastante con esto de siendo un mero webinar introductorio, y creo que tú tienes algo que decirnos. No, yo lo que veo es que sí, obviamente nos quedó pendiente por ahí leer, pero bueno, este material se lo podemos pasar al grupo por este PowerPoint, se lo podemos pasar al grupo después, al grupo de gente. Me gustaría escuchar de ustedes una última ronda de preguntas o de valoración, digamos, si este webinar les ha cambiado miradas. Me encantaría tener un feedback de vuelta y después contarles cómo seguimos, digamos. Esto tiene varias posibilidades. Primero, vamos a estar dando otros cursos gratuitos ya a partir de este sábado que viene, no, el otro, que ahora les cuento bien de qué van, y obviamente este curso de haiku se va a profundizar en la medida que ustedes quieran. Ahora les voy a pasar el plan de estudios y un poco la idea de la oferta. Será arancelado, quiero aclarar eso, porque hay que pagar el tiempo de Víctor y el tiempo de preparación, de plataformas, pero vamos a hacerlo que sea muy accesible. Antes de ir a eso, ¿hay alguna valoración que ustedes quieran hacer o alguna pregunta que haya quedado, digamos, que no haya quedado del todo contestada? Ya me achico, así veo quién me levanta la mano o quién quiere hablar o dar alguna reflexión. Estela. Sí, Estela. Estás muteada, Estela. Ya le abro, aguántame. Un segundo. A ver, espera. Estela, no te escucho. Puede ser que tu micrófono esté muteado. Yo no te veo muteada desde aquí. Déjame ver, voy a desmutearte. A ver. No. Espera porque no te escuchamos. Escribe en el chat. Sí. Y Ale te traduce la pregunta. Sin problema. Sí, hay a veces cuando uno entra y sale, si no le vuelve a decir que le da permiso
al sitio para usar el micrófono o cualquier aplicación, por ahí no te deja usar el micrófono. Es raro. A ver. Hola, hola. Bueno, acá dice, ¿le puedes leer, Ale? Sí. Aprovecho para... A ver, Magda... Bueno, es que sí, esta es Magda. Todavía no ha mandado Estela la pregunta. A ver. No, es Ana Cecilia. Bueno, Ana Cecilia ha debido de abandonar. Te agradece, Víctor, por la gran exposición, que queda apuntada para la próxima. Y saludos a todos. La verdad que todavía no me llega, le está escribiendo. Bueno. Ay, yo acá tengo lo que puso en YouTube Malena. Malena, sí. Hola, soy Magda. No, es Magda. Tiene múltiples identidades, es así. Soy Magda. Quería agradecerles por esta reunión introductoria al haiku. Me quedo con la enseñanza de que esto es algo de una cultura milenaria. Y nosotros como occidentales podemos disfrutarla, aprender de esto y quizá escribir desde nuestro propio sentimiento. Pues sí, efectivamente, ¿no? Ahí hay una discusión, creo yo, con respecto al sentimiento, ¿no? Se supone que describe cosas frías, pero... No, Víctor, no sé si uno puede escribir desde el sentimiento un haiku. Sí, hay un haiku me parece que es de Buzón. Hay un haiku de Buzón que dice: la luna llena, el criado arroja el cachorro lejos, ¿no? Entonces, y explica el comentarista que efectivamente pues había la costumbre, como hay en tantos sitios, de que cuando los perros o los gatos daban muchas crías, a veces venían pues camadas de 6, 8 gatos o perros, ¿no? Los mandaban a los criados a arrojar pues al bosque, ¿no? A estos cachorros que no querían o no podían mantener. Lo interesante ahí es que el poeta simplemente describe la imagen. No hay un atisbo de enjuiciamiento o de conmiseración o de sentimiento que esté expresado en el haiku, ¿no? Simplemente lo describe, ¿no? Entonces, esto de los sentimientos en el haiku es un poco problemático, ¿ya? Desde que, a ver, esto es de psicología occidental, no soy psicólogo, pero lo que recuerdo es que la emoción es preconsciente, la emoción es inmediata, instantánea, ¿no? Una emoción, además hay un listado, me parece haber visto un listado por ahí alguna vez de las 8 emociones primarias, ¿no? Entre ellas la pena, el miedo, el asco, repugnancia, etc., ¿no? Y un sentimiento es ya de alguna manera un constructo subjetivo interno. Ahí están en ese sentido incluidos el deseo, la expectativa, la memoria, en fin, ¿no? Entonces, lo que diría un constructor de haikus es que el sentimiento tiene mucha mayor presencia de yo que la emoción. Entonces, el sentimiento, como es patente en todos los haikus que ustedes pueden encontrar, está más bien ausente en el haiku. Bueno, vamos a ir terminando. Les digo cómo seguimos, ¿sí? Con respecto al curso específico de haiku, digamos, como quien diría, esto continúa, ¿sí? Hoy vamos a hacer una invitación, ¿sí? Esto continúa de la siguiente manera. El sábado 11, 18 y 25, en 3 módulos de 1 hora y media, Víctor va a continuar con quienes deseen profundizar estos conceptos
con el programa de estudio desarrollando cosas específicas que él las puede contar enseguida. Yo les cuento la parte económica para que quede claro y además para organizar un poco la situación. La idea es esta: Víctor decidió ofrecer a los que participaron de este encuentro un valor especial para continuar el recorrido. Ese valor es de $37 hasta el domingo a la medianoche, o sea, hasta el lunes, por los 3 encuentros, ¿ok? Después en el grupo directamente arreglan el método de pago con Víctor. Eso es algo que promocionamos nosotros, pero se encarga de Víctor de mandarles el link de pago y todo eso. Entiendan que es un tiempo importante, digamos, el valor nominal sería de $120 por un seminario así. Y para aquellos que se inscriban después del lunes, va a haber otra promoción de un poquito más, 55. O sea, quienes lo hagan antes del lunes, 37, si no 55 para esta primer camada de participantes. Y después va a haber, que les voy a mostrar un videíto para que lo vean, va a haber, por parte nuestra de Notas de Poesía, vamos a hacer 2 webinars gratuitos más. Ahí les paso el video, el informe. Esto es lo de haiku. Después, independientemente de esto y en otro horario para que quienes quieran puedan hacer las dos cosas, vamos a estar con redes sociales para escritores, dictado por Silvia Herrera, que es un webinar que ya algunos hicimos. Va a ser el sábado 25 de julio de 14 a 15:30, gratuito completamente. Y después de esto, el próximo sábado, ahora yo voy a dar uno de sonido y poesía sonoria, que ya di, que es el 1 de agosto, de 14 a 15:30, para que mejoren las transmisiones en vivo, que esto es un problema que vemos siempre, digamos, el sonido de las presentaciones de libros, de los webinars por internet, de todo, no sé por qué los escritores lo hacemos tan mal, ¿ok? Esto es algo que deberíamos revisar. Por mi parte, Víctor, no sé si quieren hacerle alguna pregunta específica del curso. Ahí lo pueden hablar con él para ver qué se va a ver puntualmente en el curso. No sé, ustedes dirán. Víctor, sí, ¿querés contar un poquitito? ¿Puedo contar? Sí, lo académico. Puedo contar rápidamente que las siguientes reuniones están pensadas. ¿Por qué estoy escuchándome con eco? Ya va. Listo, ahí está. Ahí lo volé. Ya. Decía que las siguientes reuniones están pensadas, ya que ha habido esta introducción, están pensadas más bien en el estudio, la lectura de... Hola. Acá hay algo abierto, me parece, en el medio. Hola. Acá hay algo abierto, me parece, en el medio. Aguarda un poquitito. Sí, mutense. Parece que es el canal de YouTube, Diego. Ah, gracias. Sí. Ahora sí, ¿Ya? Víctor, disculpa. My mistake. Decía que los siguientes encuentros estaban en una perspectiva más práctica. Vamos a leer haikus de los principales poetas clásicos, tradicionales, en las mejores traducciones, y vamos a ver si todo lo que se ha dicho es cierto, ¿no? Si hay disolución del yo, si responde a una experiencia directa, si efectivamente no se recurre a metáforas, a metonimias, a figuras retóricas, pero sobre todo vamos a encontrar cómo hay ese respeto cuasi religioso, diría yo, del haiku por la experiencia, ¿no?
experiencia guión Experiencia guión. naturaleza. Y además, ejemplos de haikus modernos japoneses, que también hay algunos traducidos, cómo se distinguen, se diferencian de lo anterior, y también vamos a tocar las experiencias de poetas hispanoamericanos, iberoamericanos, que han tocado el haiku y lo han tocado, como les decía, como les adelanté, con mucho tino, ¿no? Estamos hablando de Manuel Machado, de los hermanos Machado, mejor dicho, de Juan Ramón Jiménez, de José Juan Tablada, y en Perú de Javier Soloburen y Alfonso Cisneros Cox. También vamos a tocar algo de los haikus de Borges, por ejemplo, que son interesantes. Y todo eso también en la perspectiva de seguir ahondando en la profusa y en la profusa teoría clásica sobre el haiku. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí, por su atención, por sus preguntas, todas ellas muy interesantes. Y yo por mi parte ya me despido. Gracias a todos. Gracias, Víctor. Alejandra, últimas palabras. Y nada, Erika manda también que le ha encantado, que entiende que esto es un primer paso, ¿no? Y más o menos en la línea, ¿no? Que esto es sembrar la mirada, que el haiku es lo que despierta, y lo que parece hoy una técnica, pues es una manera de observar el mundo, ¿no? Las próximas sesiones se irá afinando nuestra percepción, pero que hasta entonces tenemos de deberes, ¿no? Observar sin buscar. Cuando salgamos de esta sala, pues es lo que tenemos que hacer. Espero veros en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Ángel, por toda la logística. A los compañeros, pues agradeceros de corazón esta participación tan activa. Y nada, bienvenidos. Bueno, chicos, pongo el video final. Ya se pueden ir o se pueden quedar para charlar y tomar un café fuera de aire para discutir cosas. Los que quieran quedarse se pueden quedar un ratito. Yo me quedo un ratito más. Pero corto el vivo y ya los que quieran quedarse en plataforma, charlamos acá, discutimos, lo que fuere. Mando el cierre a las transmisiones en vivo.